noviembre de 2019 a las 17 horas aproximadamente, se desarrollaba una manifestación en las inmediaciones de Plaza Baquedano, comuna de Providencia. En dicha manifestación se encontraba el imputado Benjamín Alexis Espinosa Gatica, quien se encontraba armando una barricada al ingreso de la estación Metro Baquedano, siendo esta acción vista por funcionario policial quien comenzó a seguir al imputado Benjamín Espinosa. En este contexto, el imputado Benjamín Espinosa ingresó al interior de una obra en construcción perteneciente a la Universidad de Chile, ubicada en la intersección de calle Ramón Carnicero y Vicuña Maquena con calle Arturo Burlé, comuna de Providencia, portando en una de sus manos un artefacto incendiario conocido comúnmente como bomba Molotov, para posteriormente, habiendo encendido la mecha de este artefacto, proceder a arrojarla a un montículo de materiales que se encontraban al lado de una maquinaria aplanadora, prendiéndole fuego a estas especies. Luego el imputado se acerca a un tractor pequeño y saca desde su bolsillo una botella con un líquido combustible acelerante en su interior, esparciendo el líquido sobre el tractor, prendiéndole fuego, quemándose la maquinaria, siendo estos hechos grabados por el funcionario policial que estaba en seguimiento del imputado. Los daños producto del incendio provocado en la construcción de la Universidad de Chile ascienden aproximadamente a 85 millones de pesos. Posteriormente, el imputado Benjamín Espinosa Gatica sale de la construcción de la Universidad de Chile y se dirige hacia el ingreso de la estación Metro Baquedano, comuna de Providencia, lugar donde se reúne con el imputado Matías Rojas Marambio, quienes conjuntamente elaboran una bomba Molotov que posteriormente el imputado Benjamín Espinosa lanza hacia el interior de la estación de Metro Baquedano, donde en su interior habían carabineros de fuerzas especiales resguardando la estación de metro. Luego, ambos sujetos caminan y se reúnen con el imputado Jesús Yetro Centeno, caminando los tres imputados por calle Antonio Burlé al poniente, llegando a Vicuña Maquena, comuna de Providencia, lugar donde comienzan a elaborar artefactos incendiarios tipo bombas Molotov, para luego caminar por Vicuña Maquena al sur, donde se percatan de que el restaurante Hacienda Gaucha, ubicada en Vicuña Maquena número 35, estaba siendo saqueado. Ingresando en su interior los imputados Benjamín Espinosa y Matías Rojas, quedándose afuera el imputado Jesús Centeno. En su interior los imputados buscan botellas y como no encontraron salieron del lugar sin hacer daños. Luego los tres imputados, quienes portaban cada uno de ellos una Molotov en sus manos, se acercan al Apar Hotel Principado, cuyo ingreso es al lado del restaurante numeración 35A, el cual estaba siendo saqueado por un sinnúmero de individuos. Haciendo ingreso al Apar Hotel, los tres imputados, quienes suben por las escaleras del edificio, haciendo ingreso a una de las habitaciones que daba hacia calle Vicuña Maquena, lugar donde los imputados Benjamín Espinosa y Jesús Centeno encienden los artefactos incendiarios que portaban y los arrojan a un montón de ropa de cama que se encontraba al interior de dicha habitación, lo que era observado por el imputado Matías Rojas, comenzando un incendio, por lo que los tres imputados huyen del lugar saliendo del edificio, quedándose un momento frente al edificio mirando cómo este era consumido por las llamas. Posterior a estos hechos, los imputados se alejan del lugar, se cambian de ropa, se separan y huyen. Los daños producto del incendio en el Apar Hotel Principado ascienden a cientos de millones de pesos. Hechos del día 14 de noviembre del 2019. El día 14 de noviembre de 2019, a eso de las 17 horas aproximadamente, se desarrollaba una manifestación en las inmediaciones de Plaza Baquedano, comuna de Providencia. En dicho lugar se encontraban los imputados Benjamín Espinosa, Jesús Centeno y Matías Rojas, quienes se posicionaron en las escaleras de ingreso a la estación del Metro Baquedano, donde comienzan a fabricar artefactos incendiarios del tipo bombas Molotov, mientras son cubiertos con escudos por sujetos desconocidos. Luego caminan los imputados por la Alameda, por calle Doctor Corbalán, lugar en que los imputados Benjamín Espinosa y Jesús Centeno caminan por Doctor Corbalán, donde se encontraba un piquete de fuerzas especiales, donde ambos imputados encienden los artefactos incendiarios que portaban y los arrojan a personal de fuerzas especiales de carabineros que se encontraba en el lugar. Caminando posteriormente los dos imputados hacia un paradero de Transantiago,
lugar donde confeccionan más artefactos incendiarios tipo bombas Molotov, y se reúnen con el imputado Matías Rojas, caminando los tres imputados hacia Vicuña Maquena con calle Carabineros de Chile, lugar donde el imputado Benjamín Espinosa enciende un artefacto incendiario y lo arroja a personal de fuerzas especiales que se encontraba en el lugar. Luego, los tres imputados se dirigen a la intersección de Vicuña Maquena con la Alameda, en el bandejón central, donde los tres imputados proceden a confeccionar más bombas Molotov con líquido combustible acelerante que portaban en un bidón, dirigiéndose posteriormente al ingreso de la estación de metro Baquedano, lugar donde el imputado Benjamín Espinosa enciende dos artefactos incendiarios y los arroja al interior de la estación, donde se encontraban carabineros de fuerzas especiales resguardando el metro. Posteriormente, el imputado Benjamín Espinosa camina hasta calle Ramón Corbalán con la Alameda, lugar donde enciende otro artefacto incendiario, el que arroja a personal de carabineros que se encontraba en el lugar. Estos hechos son vistos por funcionarios de carabineros que registraban y fotografiaban las conductas de los acusados ya descritas, los que siguen a los acusados procediendo a sus detenciones. Al momento de su detención, el imputado Jesús Centeno Guíñez se le incautó una mochila color negro, Maui, una mascarilla, un pasamontañas rojo con negro, un spray aerosol color verde, dos lentes antiparras, dos guantes color azul, botellas, un martillo, una polera color negro, una fotografía de personas encapuchadas, además de su celular. Al imputado Matías Rojas Marambio se le incautó una mochila color verde Head, una polera color negro, logo Iron Maiden, un polerón negro leyenda Dublex, 3 plumones, una mascarilla, un lente antiparra, un guante color amarillo, una botella, además de su celular. Y al imputado Benjamín Espinosa Gatica, una mochila color negro y azul marca Extreme, una polera manga corta marca NB, color gris con tonos blancos, un bidón de color azul, anillos de metal, tijeras, banano color negro con la leyenda Evade, un trozo de tela color negro estampado con blanco, leyenda Normas, zona de sacrificio, además de su celular. A juicio del Ministerio Público, los hechos precedentemente descritos configuran respecto a los acusados los siguientes delitos y participación. 1. Respecto de Benjamín Alexis Espinosa Gatica. Respecto de los hechos ocurridos el día 12 de noviembre del 2019, 1. En Arturo Burlet con Ramón Carnicer, Construcción Universidad de Chile, los delitos de arrojar artefacto incendiario, artículo 14D, Ley de Control de Armas, número 17.798, e incendio, art. 477, número 1, Código Penal, correspondiéndole en ambos delitos participación en calidad de autor, 15, número 1, Código Penal, y grado de desarrollo consumado. En ingreso, estación Metro de Baquedano, un delito de elaboración de artefacto incendiario y un delito de arrojar artefacto incendiario, de los artículos 10 y 14D, respectivamente, de la Ley de Control de Armas, número 17.798, correspondiéndole en ambos delitos participación en calidad de autor, 15, número 1, Código Penal, y grado de desarrollo consumado. 3. En Arturo Burlet con Vicuña Maquena, un delito de elaboración de artefacto incendiario del artículo 10 de la Ley de Control de Armas, número 17.798, correspondiéndole participación en calidad de autor, 15, número 1 del Código Penal, y grado de desarrollo consumado. 4. En Vicuña Maquena 35 y 35A, APAR Hotel Principado, un delito de arrojar artefacto incendiario del artículo 10 o 10 de la Ley de Control de Armas e Incendio del artículo 476, número 2 del Código Penal, correspondiéndole en ambos delitos participación en calidad de autor, 15, número 1, Código Penal, y grado de desarrollo consumado. Respecto de los hechos ocurridos el día 14 de noviembre del 2019, 3 delitos de elaboración de artefacto incendiario del artículo 10 de la Ley de Control de Armas, número 17.798, y 5 delitos de arrojar artefactos incendiarios del artículo 14D de la Ley de Control de Armas, número 17.798, correspondiéndole en todos ellos participación en calidad de autor, 15, número 1, del Código Penal, y en grado de desarrollo consumado.
2. Matías Elías Rojas Marambio. Respecto de los hechos ocurridos el día 12 de noviembre del 2019, 1. En ingreso principal, estación Metro de Baquedano, un delito de elaboración de artefacto incendiario y un delito de arrojar artefacto incendiario de los artículos 10 y 14D respectivamente de la Ley de Control de Armas número 17.798, correspondiendo en el primero participación en calidad de autor, 15 número 1 del Código Penal, y en el segundo participación de calidad de autor, 15 número 3 del Código Penal, ambos en grado de desarrollo consumado. 2. En Arturo Burlé con Vicuña Maquena, un delito de elaboración de artefacto incendiario del artículo 10 de la Ley de Control de Armas número 17.798, correspondiéndole participación en calidad de autor, 15 número 1 Código Penal y grado de desarrollo consumado. 3. En Vicuña Maquena 35 y 35A, un delito de incendio del artículo 476 número 2 del Código Penal, correspondiéndole en participación en calidad de autor, 15 número 3 Código Penal y grado de desarrollo consumado. Respecto de los hechos ocurridos el día 14 de noviembre del 2019, 3 delitos de elaboración de artefacto incendiario del artículo 10 de la Ley de Control de Armas número 17.798 y 5 delitos de arrojar artefactos incendiarios del artículo 14D de la Ley de Control de Armas número 17.798, correspondiéndole en el primero de ellos participación en calidad de autor, 15 número 1 Código Penal, y en el segundo participación en calidad de autor, 15 número 3 Código Penal, todos los delitos en grado de desarrollo consumado. Respecto de Jesús Centeno Guíñez, como en la jornada del día de ayer se determinó que su juicio oral se desarrollará el 8 de agosto, vamos a omitir en aquella parte porque es solo el pedimento de pena. A juicio del acusador particular, Consejo de Defensa del Estado, los hechos precedentemente descritos configuran los siguientes delitos y participación en relación a cada acusado. 1. Benjamín Alexis Espinosa Gatica. Respecto de los hechos ocurridos el día 12 de noviembre del 2019. 1. En Arturo Burlé con Ramón Carnicer, Construcción Universidad de Chile, los delitos de arrojar artefacto incendiario previsto y sancionado en el artículo 14D de la Ley de Control de Armas, número 17.798, e incendio del artículo 477, número 1 del Código Penal, correspondiéndole en ambas participación en calidad de autor del artículo 15, número 1 del Código Penal y encontrándose los delitos en grado de desarrollo consumado. 2. Estación Metro Baquedano, ubicado en Ramón Carnicer con Arturo Burlé, un delito de elaboración de artefacto incendiario, un delito de arrojar artefacto incendiario previsto y sancionado en los artículos 14 y 14D, respectivamente de la Ley de Control de Armas número 17.798, y un delito de incendio previsto y sancionado en el artículo 477, número 1 del Código Penal, correspondiéndole en todos estos participación en calidad de autor del artículo 15, número 1 del Código Penal, y estando todos ellos en grado de desarrollo consumado. Respecto de los hechos ocurrió el 14 de noviembre del 2019, estación Metro de Baquedano, ubicado en Alameda, con avenida Vicuña Maquena, un delito de elaboración de artefacto incendiario del artículo 10 de la Ley de Control de Armas, número 17.798, un delito de arrojar artefacto incendiario del artículo 14D del mismo cuerpo legal y un delito de incendio del artículo 477, número 1, correspondiéndole en todos ellos participación en calidad de autor del artículo 15, número 1 del Código Penal y encontrándose los mismos en grado de desarrollo consumado. Dos, Matías Elías Rojas Marambio. Respecto de los hechos ocurridos el día 12 de noviembre del 2019, estación de Metro Baquedano, ubicada en Ramón Carnicer con Arturo Burlé, un delito de elaboración de artefacto incendiario previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley de Control de Armas número 17.798, correspondiendo participación en calidad de autor del artículo 15, número 1 del Código Penal, y encontrándose el delito en grado de desarrollo consumado. Asimismo, un delito de incendio previsto y sancionado en el artículo 477, número 1 del Código Penal, correspondiendo al acusado participación en calidad de autor del artículo 15, número 3 del mismo cuerpo legal y encontrándose el mismo en grado de desarrollo consumado. Respecto de los hechos ocurridos el día 14 de noviembre del 2019, estación de Metro Baquedano, ubicado en Alameda con avenida Vicuña Maquena, un delito de elaboración de artefacto incendiario del artículo 10 de la Ley de Control de Armas número 17.798,
correspondiéndole participación en calidad de autor del artículo 15, número 1 del Código Penal y encontrándose el mismo en grado de desarrollo consumado. Asimismo, un delito de incendio previsto y sancionado en el artículo 477, número 1 del Código Penal, correspondiendo al acusado participación en calidad de autor del 15, número 3 del mismo cuerpo legal y encontrándose el delito en grado de desarrollo consumado. También se hace cargo querellante de las penas solicitadas al señor Centeno Guilles, las que se omitirán por razones ya indicadas. A juicio del Ministerio Público y el acusador particular concurre respecto de los acusados la atenuante del artículo 11, número 6 del Código Penal. En virtud de lo anterior, la Fiscalía requiere se impongan a los acusados las siguientes penas. 1. Benjamín Alexis Espinosa Gatica, por los delitos de elaboración de artefacto incendiario del artículo 10 de la Ley de Control de Armas número 17.798, en carácter de reiterado, la pena de 7 años y 6 meses de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, y se le condena al pago de las costas según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal. 2. Por los delitos de arrojar artefacto incendiario del artículo 14d de la Ley de Control de Armas número 17.798, en carácter de reiterado, la pena de 7 años y 6 meses de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, y se le condena al pago de las costas según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal. 3. Por el delito de incendio del artículo 477, número 1, Código Penal, construcción Universidad de Chile de Vicuña Maquena con Arturo Burlet, la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, multa de 11 unidades tributarias mensuales, más las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, y se le condena al pago de las costas según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal. Por el delito de incendio del artículo 467, número 2 del Código Penal, Apar Hotel Principado, la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, más las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, y se le condena al pago de las costas según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal. Respecto 2 de Matías Elías Rojas Marambio, 1, por los delitos de elaboración de artefacto incendiario del artículo 10 de la Ley de Control de Armas número 17.798, en carácter de reiterado, la pena de 7 años y 6 meses de prisión mayor en su grado mínimo, más las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, y se le condena al pago de las costas según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal. 2, por los delitos de arrojar artefacto incendiario del artículo 14d de la Ley de Control de Armas número 17.798, en carácter de reiterado, la pena de 7 años y 6 meses de prisión mayor en su grado mínimo, más las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, y se le condena el pago de las costas según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Penal. 3, por el delito de incendio del artículo 467, número 2, Código Penal, Apar Hotel Principado, la pena de 10 años y un día de prisión mayor en su grado máximo, más las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, y se condena al pago de las costas según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Penal. Arreglón seguido, la autoapertura consigna las penas solicitadas respecto del señor Centeno Guilles, que se omitirán por las razones ya señaladas. El acusador particular, sin indicar quién, requiere se imponga a los acusados las siguientes penas. 1. Benjamín Alexis Espinosa Gatica, por un delito de arrojar artefacto incendiario del artículo 14d de la Ley de Control de Armas, número 17.798, en concurso ideal impropio con el delito de incendio del artículo 477, número 1 del Código Penal, cometidos en dependencias de la Universidad de Chile, la pena de 5 años y un día de prisión mayor en su grado mínimo, multa de 11 unidades tributarias mensuales, más las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal y el pago de las costas, multa de 11 unidades tributarias mensuales más las accesorias del artículo 28 del Código Penal y el pago de las costas según lo prescrito en los artículos 45 siguientes del Código Procesal Penal. 2. Por un delito de elaboración de artefactos incendiarios del artículo 10 de la Ley de Control de Armas número 17.798 y un delito de arrojar artefactos incendiarios del artículo 14d del mismo cuerpo legal, ambos en concurso ideal impropio con el delito de incendio del artículo 477, número 1 del Código Penal, cometidos en Estación Metro Baquedano, ubicada
en la intersección de Ramón Carnicén con Arturo Burlé, la pena de 7 años de prisión mayor en su grado mínimo, multa de 11 unidades tributarias mensuales, más las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal y el pago de las costas de la causa según lo prescrito en los artículos 45 y siguientes del Código Procesal Penal. 3. Por un delito de elaboración de artefactos incendiarios del artículo 10 de la Ley de Control de Armas número 17.798 y un delito de arrojar artefactos incendiarios del artículo 14d del mismo cuerpo legal, ambos en concurso ideal impropio por el delito del artículo 477 número 1 del Código Penal, cometidos en estación Metro Baquedano ubicado en la intersección de avenida de Alameda con avenida Vicuña Maquena, la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 11 unidades tributarias mensuales, más las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal y el pago de las costas según lo prescrito en los artículos 45 y siguientes del Código Procesal Penal. Segundo, Matías Elías Rojas Marambio. 1. Por un delito de elaboración de artefactos incendiarios, el artículo 10 de la Ley de Control de Armas número 17.798, en concurso ideal impropio con el delito de incendio del artículo 477, número 1 del Código Penal, cometidos en estación de Metro Baquedano, ubicado en la intersección de Ramón Carnicer con Arturo Burlé, la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 11 unidades tributarias mensuales, más las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal y la condena al pago de las costas de la causa según lo prescrito en los artículos 45 y siguientes del Código Procesal Penal. 2. Por un delito de elaboración de artefactos incendiarios del artículo 10 de la Ley de Control de Armas número 17.798, en concurso ideal impropio con el delito de incendio del artículo 477, número 1 del Código Penal, cometido en estación de Metro Baquedano, ubicada en la intersección de avenida de Alameda con avenida Vicuña Maquena, la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 11 unidades tributarias mensuales, más las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal y la condena al pago de las costas de la causa según lo prescrito en los artículos 45 y siguientes del Código Penal. Igual situación ocurre respecto a las penas pedidas por este acusado respecto al señor Centena Guíñez. Muy bien. Señores Espinosa y Rojas, estos son los hechos que le imputa tanto el Ministerio Público como los querellantes, en este caso, el Ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado. Les voy a pedir, por favor, que presten atención a todo lo que van a ver y oír durante el desarrollo de esta audiencia de juicio oral, puesto que son el Ministerio Público, los querellantes rendirán prueba con el objeto de acreditar su responsabilidad en cada uno de los hechos que yo he leído y que se limitaron conforme a la resolución dictada en la jornada del día de ayer. Este juicio oral y público se encuentra determinado por ley con el objeto de establecer si ustedes son inocentes o culpables de esos cargos y por lo tanto la prueba que se va a rendir va a tener ese objeto. Sin embargo, este tribunal, una vez concluidas las probanzas, puede arribar a una decisión condenatoria o absolutoria en cualquiera de los casos. Por lo tanto, les pido por favor que presten atención, tienen derecho a este juicio oral y público, tienen derecho también a permanecer durante el desarrollo de esta audiencia en todo momento, como se trata de una audiencia virtual. Si quisieren conferenciar con sus abogados, les pido por favor que lo anuncien y el tribunal habilitará una sala separada para que así puedan conferenciar privadamente con ellos, siempre y cuando no lo hagan mientras se encuentran prestando declaración. Asimismo, la ley le reconoce el derecho de ejercer su defensa técnica. Esto significa que ustedes han contratado abogados quienes ejercerán el derecho que la ley les confiere. Asimismo, tienen el derecho de ejercer su defensa material. Esto significa que ustedes como imputados pueden manifestar lo que estimen pertinente en relación al desarrollo de este juicio, principalmente en 2 oportunidades que yo le haré ver oportunamente y que dice relación con su derecho a guardar silencio o la renuncia de. ¿Me han comprendido, señores? Necesito que activen sus micrófonos y que respondan, por favor, a la pregunta que les formule. Sí, señor Espinosa. Sí. Señor Rojas. Sí, señoría, entiendo. Muy bien. Procede a recibir entonces las alegaciones preliminares. Fiscal, ¿cuánto tiempo necesita? Está silenciado, don Álvaro. Sí, muchas gracias, su señoría. No más de 10 minutos voy a requerir, puede ser menos, pero previo a ello, su señoría, y para efectos de asegurar la continuidad del juicio, solicito, magistrado, que se individualicen los fiscales
solicite la individualización de los fiscales presentes en esta audiencia, su señoría. Claramente, hay interpretaciones diversas, existe la unidad de acción del Ministerio Público, magistrado, y no obstante lo que resuelva este tribunal, en el mismo tercero, digamos, interpretaciones diversas existen, tercero oral, interpretaciones distintas existen, conforme salas también se integran. Y por lo tanto, su señoría, Álvaro Pérez Galleguillos, por parte del Ministerio Público, pero también hay otro fiscal del Ministerio Público en esta sala que sería bueno individualizar. Perdón, señor fiscal, entendí que era una continuación de la audiencia. Comenzamos en la jornada del día de ayer. En la jornada del día de ayer se aseguró la comparecencia, se tomó la comparecencia de cada uno de los intervinientes. Por lo tanto, esa comparecencia se perpetúa durante el desarrollo de la audiencia. Lo que sí les voy a pedir que en el evento... ¿Perdón? Lo que sí les voy a pedir es que en el evento de que alguno de ustedes no vaya a comparecer o se retire de la audiencia por tener otros compromisos profesionales, solo asegurar la presencia de uno de los intervinientes por cada parte y adicionalmente que lo informen mediante un chat a don Francisco, quien nos comunicará a nosotros para no interrumpir el desarrollo de la audiencia informándonos aspectos que más bien son de otra naturaleza. ¿Muy bien? Así será. Muchas gracias. Estupendo. El Ministerio Público requirió 10 minutos. El Consejo de Defensa del Estado, don Nicolás. Señoría, no más de 10 minutos. El Ministerio del Interior. Señoría, lo mismo, 10 minutos, no más de eso en ningún caso. Muy bien, la defensa del señor Espinosa. 9 minutos, magistrada. La defensa del señor Rojas. 13 minutos. 13 minutos. Muy bien. Pareciera equitativo y en razón de lo que dispone el artículo 292, concederle a cada una de las partes 10 minutos sin perjuicio que este fuese menor. Escuchamos al Ministerio Público en su alegato. Muchas gracias. Discúlpeme, señor fiscal. Hay una persona del público que tiene el micrófono encendido y que se escucha lo que está haciendo en este momento, que es el número 11. Don Francisco, usted lo puede silenciar, por favor. Gracias. Ahora sí. Sí, muchas gracias, su señoría, vuestras señorías. Vuestras señorías, el 12 de noviembre del año 2019 no fue un día cualquiera. Claro, como seguramente tampoco lo fueron los días siguientes o posteriores al 18 de octubre del año 2019, cuando sin una causa aparente, y en horas de la tarde, noche, gran cantidad de estaciones del metro, además de un edificio de una empresa de distribución eléctrica, ardían en aquella noche de la capital, Santiago de Chile. Bueno, con una particularidad, eso sí, respecto al día 12 de noviembre, ¿no es cierto? Ese día, 12 de noviembre del 2019, ha sido llamada como la peor jornada de violencia desde el llamado o denominado estallido social. En efecto, vuestras señorías, ese día 4 buses de transporte público fueron quemados en comunas diversas de la capital. No olvidar que el mismo día la misma suerte ocurrió en la iglesia Veracruz del barrio Las Tarrias. Lo mismo ocurrió con un banco estado en Avenida Santa Rosa. Todo ello, entre otros incendios alrededor del epicentro Plaza Italia y sus alrededores. Vuestras señorías, ese día, un paro o huelga general convocada y a la cual cientos, miles e incluso cientos de miles de personas adhirieron, exigiendo, pidiendo cambios sociales fundamentalmente. Esa jornada lamentablemente se vio empañada por la violencia irracional de un grupo minoritario, pero significativo, de manifestantes. Entre aquellos integrantes de este grupo minoritario, pero significativo, que hacían uso de esta violencia irracional, los juzgados, los acusados en principio, Benjamín Espinosa Gatica
Matías Rojas Marambio, Jesús Centeno Guiñez, hoy día objeto de estos juzgamientos, don Benjamín Espinosa y Matías Rojas Marambio. Vuestras señorías, garantizar el orden público y la seguridad pública interior justifican la existencia de las policías a nivel constitucional y a nivel legal orgánico constitucional. La mantención de ellos es su finalidad. El día 12 de noviembre, su señoría, de 2019, los imputados fueron percibidos, evidenciados en una lógica de temporalidad e inmediatez en terminología común, públicamente y vistos por testigos, siendo descubiertos en terminología jurídica. En definitiva, su señoría, los imputados, objeto de juzgamiento, fueron sorprendidos en la comisión de hechos flagrantes con relevancia jurídico-penal. Esto es de importancia capital, su señoría. Los imputados referidos, los que están siendo objeto de juzgamiento el día de hoy, eran total y absolutamente desconocidos por Carabineros de Chile. No eran objeto de investigación alguna. Sobre ellos no existía una investigación en curso. ¿Y por qué este énfasis, vuestra señoría? Se preguntarán, ¿por qué es importante señalarlos desde ya? Bueno, el Ministerio Público entiende que esa definición, esa determinación, es lo que puede hacer la diferencia entre cuáles son las facultades de las policías. Insisto, fueron sorprendidos en comisión de hechos flagrantes con relevancia jurídico-penal y no eran objeto de investigación alguna, sobre ellos no existía investigación en curso. Vuestras señorías, entre los cientos, miles, insistimos, incluso cientos de miles de manifestantes, Carabineros de Chile, a objeto de poder o a efectos de poder garantizar y mantener el orden público, dispuso que funcionarios de determinadas unidades pudiesen en las manifestaciones observar hechos flagrantes y detener en la medida que las condiciones para ellos hicieran posible, prosperable y exitosa la detención. Los imputados Benjamín Espinosa, Jesús Centeno, Matías Rojas, fueron vistos, observados por Carabineros de Chile aquel día 12 de noviembre del 2019, en horas de la tarde, pasadas las 16 horas. ¿Dónde? En la vía pública. ¿Dónde? Insisto, en la vía pública. Inmediaciones de Plaza Italia. Sus diversas calles, Vicuña Maquena, Arturo Burlé, Ramón Carnicer, elaborando artefactos incendiarios del tipo bombas Molotov. Y sí, su señoría, y sí, vuestra señoría, registraron fotográficamente, registraron fílmicamente dichas acciones. Junto con lo anterior, fueron vistos, observados en la elaboración y arrojar artefactos incendiarios en la vía pública y construcciones aledañas, luego de aquello dirigirse a la parota del Principado, al cuarto piso, y arrojar ahí un artefacto incendiario dando comienzo a un incendio. Vuestra señoría, los imputados no pudieron ser detenidos aquel día 12 de noviembre del año 2019. Y esto es importante porque hechos flagrantes no es lo mismo que detención flagrante. Obviamente la detención flagrante requiere para su eficacia la existencia de
La primera, de hecho flagrante. Pero la no materialización por imposibilidades, por ejemplo, de la detención, no niega la existencia de los hechos flagrantes. Vuestras señorías, ¿qué se acreditará durante el desarrollo de la audiencia del juicio oral? Bueno, me voy a referir fundamentalmente, señorías, a los hechos del día 12, y bien podrán haber evidenciado, vuestras señorías, que mi alegato apunta a aquello. Obvio, respecto a los días del día 14 de noviembre, los hechos del día 14 de noviembre atribuidos como elaboración y lanzamiento de artefactos incendiarios en una intensidad o en otra respecto a los imputados, sentencia firme y ejecutoria existe. Los imputados fueron condenados. Los hechos del día 14 de noviembre del 2019, los imputados están condenados. El cúmplase, octavo juzgado de garantía. Por lo tanto, vamos al día 12 de noviembre del 2019. Vuestras señorías, los imputados están, insisto, fotografiados, registrados fílmicamente, cuando elaboran y lanzan artefactos incendiarios en la vía pública. Existe, su señoría, particularidades en las vestimentas de los imputados. Incluso, respecto, por ejemplo, de don Benjamín Espinosa, una particularidad corporal. Hay un tatuaje, del señor Benjamín Espinosa Gatito. Desde el hombro, prácticamente todo el antebrazo de uno de sus brazos. Evidente. Ahí está, filmado, registrado. Las mismas zapatillas del día 12 las usó el día 14, incautadas. Solamente a modo ejemplar. El imputado Matías Rojas Marambio, bueno, aún más fácil, su señoría. Más fácil en cuanto a, quiero ser preciso, en cuanto a la vinculación de los hechos del día 12 y 14. Usaba el mismo pantalón el día 12 del día 14. Usaba la misma polera el día 12, el día 14. Ustedes lo verán, las mismas zapatillas el día 12 y el día 14. Se presentará evidencia, su señora, aparte de los registros fílmicos, de la fotografía, de las ropas, de las vestimentas incautadas que permiten hacer la conexión entre los hechos del día 12 y los hechos del día 14, por los cuales los imputados están condenados. Muchas señorías, los imputados, incluso con las mismas mochilas del día 14, cuando fueron detenidos, eran las que llevaban consigo el día 12, y ahí están, firmadas, registradas, y serán presentadas como evidencia material. Las declaraciones de testigos quienes realizaron las filmaciones, las fotografías, quienes levantaron las evidencias, e incluso en domicilios de los imputados, posteriormente a la detención del día 14, encontrando evidencia que los vincula además con hechos del día 12. Todo ello, su señoría, se presentará ante el tribunal de vuestra señoría. Y no tenemos la menor duda, que se lograrán acreditar los hechos extremos de la acusación y la intervención que en ellos les correspondió a la persona de los imputados. Está excedido en el tiempo, señor fiscal. Muchas gracias, su señoría. Solicitando claramente que sean condenados los imputados por los hechos en materia de acusación y los hechos en materia de acusación y que han sido leídos por vuestra señoría al comienzo de esta audiencia y obviamente que están referidos a los hechos del día 12 de noviembre del 2017. Gracias, vuestra señoría. Corresponde entonces el turno a recibir las alegaciones preliminares del Consejo de Defensa del Estado. Abogado, dispone de sus 10 minutos. Gracias, su señoría. Primero se presente que el Consejo de Defensa del Estado se rige por su respectiva ley orgánica, la cual otorga una competencia específica para la actuación de este organismo público respecto de determinados delitos. Es por eso que el Consejo de Defensa del Estado interpone una acusación particular en razón de las limitaciones
que impone la ley orgánica y no porque el Consejo de Defensa del Estado tenga una calificación jurídica distinta, una interpretación distinta de los hechos a la realizada por el Ministerio Público. Y es en ese sentido que el Consejo de Defensa del Estado interpone acusación particular solamente respecto de los hechos delictivos que se imputan que tienen relación con delitos de incendio que fueron realizados respecto de bienes públicos o construcciones de propiedad fiscal. En este caso el metro, en este caso la Universidad de Chile. Dicho eso, su señoría, en este juicio nosotros entendemos, como lo señaló el Ministerio Público, que se probará más allá de toda duda razonable que los imputados han tenido una participación culpable en los hechos que se les imputa respecto del día 12 de noviembre. Entendiendo que los hechos del día 14 no son objeto de este juicio y que los hechos del día 14 se encuentran firmes y ejecutoriados en relación tanto a las condenas como a las absoluciones respectivas. Su señoría, como contexto, el día 12 de noviembre del año 2019, esto es en pleno desarrollo del denominado estallido social, multitud de ciudadanos de este país se reunieron conforme a lo dispuesto en el artículo 19, número 13, es decir, ejerciendo el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo. Conforme señaló el Ministerio Público, demandando una serie de cambios sociales. Y fue en este contexto en que se suscita el día 12 de noviembre de 2019 los hechos imputados, en que los acusados en estrados se valieron de estas manifestaciones masivas para cometer hechos delictivos, consistentes en sendas infracciones a la Ley de Control de Armas 17.798, en particular elaboración y arrojamiento de artefactos incendiarios o bombas Molotov. Estos hechos que se imputan, su señoría, nosotros entendemos que serán probados conforme a una multitud de pruebas convergentes. En relación al estándar de prueba, la defensa levantará sendas alegaciones, su señoría, en relación a la unicidad de fuentes probatorias respecto de los hechos que se intentan imputar. Nos van a señalar que la única fuente, que el único medio de prueba que da cuenta de los hechos imputados es la declaración de los funcionarios policiales. Y por lo mismo, eo ipso, eso sería sospechoso en concepto de las defensas. Pero lo cierto, su señoría, es que, como señaló el Ministerio Público, la declaración de los policías no será el único medio de prueba con que se intentará acreditar los hechos imputados. Sucede que los policías, en contexto del cumplimiento de funciones preventivas dispuestas por sus superioridades jerárquicas, fotografiaron y filmaron los delitos flagrantes que se estaban cometiendo en presencia de ellos. Además, existe una multitud de prueba pericial que da cuenta de los resultados que estos delitos cometidos tuvieron en la propiedad pública. Además, su señoría, existe una serie de vestimentas incautadas que dan cuenta de la identidad de los imputados que fueron filmados y fotografiados por los policías. Además, tenemos esta particularidad que mencionaba el fiscal del Ministerio Público, el tatuaje, el gran tatuaje del imputado Benjamín Espinosa, el cual, sin lugar a dudas, da cuenta de la identidad del mismo como el sujeto que en primera instancia fue perseguido por el funcionario policial de apellido Gaete, que declarará en estrados, cometiendo los primeros delitos el día 12 de noviembre. A partir de la comisión de los delitos de Benjamín Espinosa es que se generan las primeras filmaciones y tomas de fotografías y seguimiento por parte de este policía ya mencionado, y es ahí donde se logra hacer el link o conexión entre Benjamín Espinosa y los otros dos imputados en estrados. Toda la prueba, su señoría, que se rendirá en juicio, insisto, da cuenta
sin lugar a dudas, de la comisión de los delitos. Y asimismo da cuenta, sin lugar a dudas, de que esos delitos fueron cometidos por los imputados que se encuentran en estrados en estos momentos. Las defensas intentarán levantar, su señoría, consideraciones de forma, y mucho más aún, dado lo resuelto por la excelentísima Corte Suprema en relación a los recursos de nulidad interpuestos. Lo que será objeto de debate sobre lo que tendrá que tomar decisión el Tribunal de Vuestra Señoría es respecto de si los ciudadanos tenemos una pretensión de privacidad que pudiese superponerse al deber de los órganos de seguridad de mantener la paz social. Si existe una pretensión de privacidad, entonces es cierto que la policía no puede fotografiar y filmar de forma autónoma delitos que se cometan de forma flagrante. Pero si no existe esa pretensión de privacidad, cuando se cometen delitos en la vía pública, entonces lo que uno debería entender es que la filmación y toma de fotografía en espacios públicos de la comisión de delitos flagrantes no es vulneratoria de ningún derecho. Y ese será el centro de la discusión de este debate de forma respecto de la actuación autónoma de estas policías que se encontraban en labores preventivas dispuestas por sus superioridades jerárquicas. Nosotros entendemos que estas actuaciones autónomas de la policía, su señoría, se encuentran amparadas al alero de lo dispuesto en el artículo 83, letra C del Código Procesal Penal. Se trata de diligencias que no requieren autorización previa del Ministerio Público, porque justamente son diligencias realizadas en virtud de la comisión de delitos flagrantes en zonas de difícil acceso. Y este término, zonas de difícil acceso, que utiliza el artículo 83, letra C, debe interpretarse conforme a su ratio legis, no de forma literal. Y entonces debe entenderse que en el contexto de una manifestación en que se encontraban cientos de miles de personas, donde los policías se encontraban vestidos de civil, sin portar armamento institucional, era imposible, su señoría, imposible, primero, solicitar una autorización al Ministerio Público, y segundo, proceder a la detención de los imputados que se encontraban cometiendo los delitos flagrantes. Imponer esa obligación es básicamente establecer que un funcionario policial tiene el deber de poner en riesgo su propia integridad corporal y física. Entonces, interpretando el artículo 83, letra C, lo que uno debería concluir o colegir es que los policías se encontraban dentro de las hipótesis que establece nuestro Código Procesal Penal para el efecto de realizar actuaciones de investigación autónomas. Y eso parece razonable, dado el contexto en que ocurrieron los hechos, dado que no podría haber sido de otra forma, y dado que no existe, insisto, una pretensión de privacidad que sea vulnerada cuando se cometen delitos en la vía pública. Eso es contrario a cualquier interpretación razonable de lo que uno podría establecer como un Estado de Derecho, en que el Estado tiene el deber, uno de sus deberes primordiales es mantener la paz social y la seguridad pública. Su señoría, dicho lo anterior, nosotros entendemos que toda la adición de las pruebas que se rendirán en juicio, que insisto, son pruebas testimoniales periciales, y principalmente pruebas audiovisuales y fotográficas, darán cuenta de todos los elementos necesarios para probar, más allá de toda duda razonable, la participación culpable que cabe a los imputados en los hechos del día 12 y que serán objeto de prueba en este juicio. En esos términos, su señoría, solicitamos respetuosamente se arribe a un veredicto condenatorio en virtud de la prueba que se rendirá y que su señoría en su momento tendrá la oportunidad de apreciar. Es todo cuanto puedo señalar. Muy bien. Mariela, tú me dices. Ya. Corresponde recibir las alegaciones entonces del Ministerio del Interior.
Lo escuchamos, abogado. Muchas gracias, presidenta. Señorías, nos hemos reunido el día de hoy y lo haremos también en las jornadas venideras para conocer y poder dar respuesta a una serie de hechos constitutivos de delitos de notoria gravedad que acontecen el día 12 de noviembre del año 2019 y que tomaron lugar mientras se desarrollaba otra agitada jornada del conocido estallido social. Es un hecho, señorías, público y notorio la cantidad de personas que congregó un evento de tal clase. Los asistentes concurrían, en su gran mayoría, para manifestar en forma pacífica su disconformidad con el sistema. Pero lamentablemente, no todo era pacífico. Un número siempre menor, pero constante de personas aprovechaban estas manifestaciones masivas para cometer delitos, atentar contra infraestructura pública, dañar, saquear locales comerciales y atacar también a funcionarios policiales. En el presente caso, señorías, los delitos en materia de acusación se desarrollan en los alrededores de uno de los puntos neurálgicos de esta protesta social, la denominada Plaza Dignidad, Plaza Italia o Plaza Baquedano. Y es en ese contexto en el que funcionarios policiales logran identificar a los aquí acusados, los señores Benjamín Espinosa Gatica, Matías Rojas Marambio, llevando a cabo varias conductas constitutivas de delitos y levantando diversos registros de su actuar delictual. Y tales evidencias, señorías, como se podrá apreciar, se verán corroboradas no solo por las diligencias llevadas a cabo por los funcionarios policiales, sino que posteriormente, además, señorías, serán corroboradas externamente, en particular por diversos hallazgos e incautaciones, entre ellas las vestimentas encontradas en los domicilios de los acusados. Y como es lógico desprender, señorías, del contexto ya detallado del estallido social, no estuvo al alcance de funcionarios policiales desarrollar las labores de prevención y control del orden público con normalidad. Todo lo contrario, los funcionarios policiales debieron desarrollar sus labores con innegable dificultad y enfrentando notorios obstáculos, debido a la cantidad de gente congregada, a los múltiples desmanes simultáneos existentes y por sobre todo, atendido a los ataques que en muchas oportunidades sufrían los propios carabineros en tales movilizaciones sociales, al ser identificados como tales por parte de grupos más extremos. De esa manera, señorías, y pese a la existencia de tales dificultades, creemos que en el presente juicio se darán a conocer antecedentes y pruebas claras y concordantes para lograr acreditar, más allá de toda duda razonable, la participación que les ha cabido a los acusados Benjamín Espinosa Gatica y Matías Rojas Marambio como autores de los delitos ocurridos el día 12 de noviembre de 2019, que son materia de este juicio oral. Tales conductas atribuidas en la acusación son de notoria gravedad y se desarrollan además en el espacio público. En concreto, al acusado Benjamín Espinosa se le atribuyen el día 12 de noviembre 5 delitos en total, consistentes en forma indistinta en elaboración de artefactos incendiarios y en arrojar también tales tipos de artefactos incendiarios. Y a don Matías Rojas Marambio, 3 delitos referidos también a elaboración de artefactos incendiarios y arrojar también tales elementos. Se trata en todos estos casos de delitos múltiples de gran lesividad y de un innegable peligro para bienes jurídicos tales como la vida, la integridad corporal y el patrimonio, y que son perseguidos en este caso, señorías, y aquí no debemos perderlo de vista, como delitos comunes, según la legislación vigente y aplicable, y que sería aplicable respecto de cualquier persona que en un caso similar hubiera llevado a cabo también dichas conductas. Atendiendo a la gravedad de dichos delitos y a la afectación producida al orden y la seguridad pública, es que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señorías, ha adherido a la acusación del Ministerio Público y a las penas que también ha solicitado el ente persecutor. De ningún modo se busca aquí, señorías, sancionar o coartar el ejercicio de derechos constitucionales vinculados con la vida política en sociedad y la legítima posibilidad de disentir con autoridades electas democráticamente. Sino lo que se solicita, señoría, es la sanción de hechos reiterados de notoria violencia y peligrosidad, que muestran el desprecio
hacia bienes jurídicos relevantes e indispensables para nuestra sociedad y para una convivencia también pacífica. Estamos convencidos, señorías, de que constan, tras una completa y extensa investigación, pruebas suficientes para justificar la condena de los imputados como autores de los delitos en materia de acusación, tal como vuestras señorías podrán apreciar tras la rendición de la prueba. Muchas gracias, señorías. Muy bien, corresponde, Mariela. ¿Sí? Corresponde recibir las alegaciones preliminares de la defensa del señor Benjamín Espinosa. Magistradas, cada uno de nosotros y de nosotras aquí presente tenemos una opinión respecto de los hechos ocurridos en la Plaza Italia, Baquedano o Plaza Dignidad. Nos ubicamos en algún punto del mapa del estallido social. Estallido ocurrido en el mes de octubre del año 2019. Un tema que se ha mantenido en el tiempo. Y como no, si a 2 años y medio de ocurridos los hechos, continúan las diferentes miradas al respecto. Presos políticos o no, indulto o amnistía, delincuentes o luchadores sociales, montaje o libre registro audiovisual por parte de las policías. Lo cierto es que los encartados son los jóvenes precisamente que fueron detenidos en esas manifestaciones por personal de Carabineros de Civil que estaban entre la multitud encapuchados, actuando desde la ilegalidad. Eso lo demostraremos en este juicio. Como lo escuchan, así es, magistrada. Eso es lo que observarán en este proceso que comienza. El actuar de Carabineros de Civil es ilegal. Así lo apreciarán en estos días. Ergo, todo lo que deviene posteriormente es una cadena de ilegalidades, cadena de acciones ilícitas por parte de Carabineros. Lo dijo la Corte Suprema. Vamos a acreditar en este juicio que la prueba en contra de mi representado Benjamín Espinosa, por los hechos del día 12 de noviembre del 2019, prueba recopilada, producida y reproducida ese mismo día por la Dipolcar y el OS9, que operaron en esa zona, todo ello adolece de ilicitud. Armar piezas, sus señorías, de audiovisual, videos de 2 segundos, de 3 segundos, combinar estas partes para simular un todo, tiene un nombre: montaje. Conoceremos pruebas testimoniales, videos, imágenes obtenidas en celulares personales. Todo aquello está dentro del actuar ilícito de la policía. Así, como ya digo, y ya dije, lo determinó la Corte Suprema, y por lo demás, ese actuar ilícito, esperamos que vuestras señorías lo valoren negativamente, lo que implica el camino a la absolución de Benjamín Espinosa Gatica. Delitos cometidos según el ente persecutor: lanzar y fabricar artefactos incendiarios en contra de vehículos de Carabineros. Veremos cómo centenares de personas se enfrentan a la policía. Policía que, según las imágenes cortas, editadas, nada hace. Nada hace. Pero según los testimonios que conocemos el día de hoy, fueron cientos de personas con daño ocular por disparos de perdigones o lacrimógenas. El día de ayer comenzó un juicio oral donde está hoy actualmente quien es senadora de la República y perdió precisamente sus ojos. Como un mantra, intentarán los funcionarios de Carabineros señalar que actuaron dentro de las facultades autónomas que le entrega la ley. Hablarán de la flagrancia, como lo dijo el propio Ministerio Público. Lo tengo acá anotado. El Ministerio Público señala, en el minuto a las 9:45, indica que Carabineros procedieron, la función de Carabineros es observar hechos flagrantes y detener. Pues veamos si efectivamente detuvieron en flagrancia. Hace una relación entre hechos flagrantes y detención de flagrancia. Pero bueno, lo cierto es que no detuvieron a Benjamín el día 12 de noviembre, magistrado. Como un mantra aparecerá una y otra vez que el bien jurídico protegido es la seguridad colectiva y no el orden público, como lo afirma esta parte. Quedará acreditado en este juicio
que Carabineros no actuó dentro de la hipótesis del artículo 226 bis ni del artículo 83, ambos del Código Procesal Penal. En esta causa, conocida públicamente como el incendio del Hotel Principado, mi defendido salió absuelto en sentencia de este mismo tribunal, como también salió absuelto del cargo de autor del delito de incendio de maquinaria ubicada en la faena de construcción de la Universidad de Chile. A buena hora, no es motivo de este juicio. Se hablará de flagrancia, su señoría, pero mi representado no fue detenido como lo decía. ¿Por qué no fue detenido ese día? Con la propia prueba de cargo, vamos a demostrar una vez más que aquel día, 12 de noviembre del año 2019, Carabineros de Chile, a través de la Dirección de Inteligencia, DIPOLCAR, junto al OS-9, salieron a la calle, con rostro cubierto, cazando a los jóvenes, así se autodenominan, ¿eh? La patrulla de cazadores, elaborando acciones, marcando a sus víctimas, como lo hace la delincuencia, sin autorización, pero muy bien organizados y coordinados. Esperamos en este juicio saber quién coordinaba todo este teatro operativo represivo. Todo ese despliegue, magistradas, ese actuar determina la ilicitud de los medios probatorios que trae a este juicio la Fiscalía de Chile, respaldada por el Consejo de Defensa del Estado, organismo que el día de ayer solicitara la revocación de la prisión preventiva de uno de los jóvenes acusados a la luz de un informe psicológico. Si eso no es persecución política, no sé qué es. Continúan los actos desesperados del Estado para tener tras las rejas a estos jóvenes. El abogado de gobierno del Ministerio del Interior también se opuso al sobreseimiento definitivo de esta causa. Aquí estamos nuevamente, su señoría. Estos abogados defensores, en este segundo juicio, nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Pero seguimos con nuestra convicción, como defensa, que no se puede sostener imputaciones formuladas sobre la base de la prueba ilícita. Por ello, el camino es la absolución. Y es lo que postula este abogado para el joven Benjamín Espinosa Gatica. Y con esto termino, su señoría. Cuando una prueba ha sido recolectada de manera ilegal, los frutos de esta también lo son, pues están contaminados. Y eso es lo que vamos a vivir, lo que se conoce como la teoría del árbol envenenado. Eso es todo, magistrado. Muy bien. Corresponde recibir las alegaciones entonces de la defensa del señor Rojas. Señor Morales, lo escuchamos en sus 10 minutos. Gracias, señoría. Su señoría, esta defensa postula la absolución de mi representado Matías Rojas Marambio en 4 aspectos. La ilegalidad, el principal conflicto que va a proponer de discusión y de interrogación de cada una de las personas que va a venir a declarar, todos carabineros, el artículo 83, 85 del Código Procesal Penal, en función del clivaje con el 226 bis. Pero no solamente eso con respecto a la legalidad, el primer punto, sino con respecto a un aspecto que se desligó, y no lo sabe el Ministerio del Interior, parece, en el primer juicio, por el artículo 25-39 de la Ley de Inteligencia. El segundo aspecto que va a incluir esta defensa es algo que ha desarrollado la Corte Suprema con respecto a este tipo de casos. La valoración negativa de la prueba del Ministerio Público. Flagrancia se está conceptualizando ahora el Ministerio Público. No fue un hecho flagrante, es una actuación flagrante. El tercero tiene que ver con la infracción al 340. Aquí no hay prueba. Son 33 policías que dicen algo. Usted sabrá, vuestra señoría, con toda su experiencia, que los juicios no son esencialmente de hablar, de crear un relato, son esencialmente probatorios. ¿Qué pasó en el primer juicio? Hubo un voto disidente. ¿Se probó, se corroboró la prueba? Por supuesto que no. Y el último, bastante importante, aquí hay una falta de la congruencia. Hay una infracción patente al artículo 341. Señoría, paso a analizar cada uno de los aspectos que reflejé, que son 4 puntos. Señoría, después de 911 días
de que mi representado ha estado privado de su libertad ambulatoria, se va a llevar un juicio oral y público. Juicio oral y público en donde hay dos personas que no tienen legitimidad activa. Se equivoca el Ministerio del Interior, que mi representado, se equivocó el Ministerio del Interior con una resolución recién, ayer suya, en establecer que hay ciertas cuestiones que no se van a debatir, y acaba de decir que se condene por arrojar artefactos incendiarios. Parece que también interpretamos equivocadamente las cosas. El Ministerio del Interior dijo algo más. Esta extensa investigación, ¿sabe que esta investigación tiene aspectos del 12, 13, 14 y 15 de noviembre de 2019? Nada de extensa. Aquí no hay ninguna investigación. Son partes policiales. Finalmente traen a colación a don David Gaete Beltrán para que diga algo que va en contra de la verdad. Y por eso se anuló el primer juicio. Señoría, hablemos un poco de derecho. ¿Ilegalidad? Por supuesto que sí. ¿De que los policías estaban observando? Por supuesto que no. ¿Había una investigación flagrante? Por supuesto que sí. ¿Por quién? ¿Por qué policía? ¿Por qué mando superior? No lo sabemos. En su momento, don David Gaete Beltrán dijo en estrados: yo estoy amparado por el artículo 8 de la ley de inteligencia, no voy a decir nada. Pero nos mintió con respecto a su jefe. Así lo ha visto por lo menos las investigaciones periodísticas. Él le informó a su jefe con respecto a esto. Es un funcionario de la Dipolcar. Aquí no todos son de los S9. Dipolcar. Ellos monitorearon este procedimiento. Ilegal, por supuesto. Usted les va a preguntar, ¿cuándo se creó el WhatsApp de seguimiento? WhatsApp. ¿Se supo en el anterior juicio? No, ese día lo creamos. Ingresamos a 1, 2, 3. Hoy parece que a 14, 15, 16. Qué grave, ¿eh? Ya estaba, por lo menos, en protocolo la policía avisada el 6 de marzo del 2019, por obligación de la Corte Interamericana, que esos medios de comunicación y de filmación eran prohibidas. ¿Por qué? Por un hecho catastrófico también, el juicio de Alan Lemon. ¿La policía lo sabía? No. Entonces, si no lo sabía un oficial de Carabineros, ¿tiene que saber la ley orgánica? ¿Se puede filmar de esa manera? Tampoco. Es decir, estos seguimientos sectorizados, seguimientos personalizados. Mucho se ha visto en la opinión pública, uy, ¿por qué ellos? ¿Y por qué ellos son tan importantes? Etcétera. Eso lo podremos saber en 40 años después. Yo siempre me pregunté por qué habían asesinado a mi vecino hace 40 años, la dictadura. Bueno, lo sabemos de 40 años después. ¿Por qué ellos? Lo sabremos 40 años después. Pero lo que queremos ahora es que se declare ilegal la prueba en función de que había una investigación a cuesta y que se le mienta a la excelentísima Corte Suprema. Se dice que era una orden verbal y se legitima lo del 14 de noviembre. La única orden verbal que está en la carpeta es el 15 de noviembre. Y eso sí que está en la carpeta. Es el primer aspecto. Don David Gaete, la principal persona que venía a declarar, funcionario de inteligencia de la policía de Carabineros, informó por el artículo 25 a su superior. ¿Cómo le llegó la información que él tenía que realizar esta función? Obviamente que no tenía una autorización de un juez, si se van a avalar con la flagrancia. Obviamente que no tenía una instrucción de un fiscal, por eso se anuló por la excelentísima Corte Suprema. Pero le informó por el artículo 25 que iban a haber vulneraciones de garantía a su superior. No. ¿Es ilegal este juicio? Por supuesto. Señoría, la valoración negativa de la prueba, creación jurisprudencial excepcional de la Corte Suprema. Cuando se pasan a llevar la flagrancia y las detenciones por el artículo 85, se analiza negativamente la prueba. Sobre todo como lo que ocurre acá.
todo y cada uno, tanto el Ministerio Público como las partes querellantes, han dicho, mire, esto es lo que ocurrió. Oiga, ellos fijaron su situación en la acusación y en las adhesiones, y nos vienen a contar un relato que está fuera de la juridicidad. Que se hagan cargo de eso. Vienen a contarnos otro relato para blanquear a la policía que violó los derechos humanos entre el 18 de octubre y mucho tiempo más. Señoría, yo no puedo dejar de lado algo que se dijo que también es falso. O por lo menos mi profesor Premio Nacional de Historia va a decir que eso no fue así. El hecho más violento no fue el 12 de noviembre, fue el 8 de noviembre del 2019, donde perdieron los ojos 10 personas. Y la persona que lo ocupó está en libertad ambulatoria. No así las personas que están enjuiciadas ahora. Incluso tiene una oficina de seguridad y su afán es decir que va a ser absuelto. Ese es el escenario que nos han propuesto de juicio el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado, que no tiene ni legitimidad activa en este caso. Dice y da una justificación de por qué está acá. Señoría, ¿dónde están las querellas del Consejo de Defensa del Estado en el metro La Granja? ¿Dónde están las querellas en el metro Pedredo? ¿Investigado algunos fiscales? Se está viendo en el estado juzgado de garantía. Señoría, con respecto a la prueba del 340, tal como lo dijo la Codefensa, ¿cuáles son las pruebas que le va a traer el Ministerio Público? Realidades segmentadas. Incluso cuando se graba a las personas, se escuchan disparos. Se graban a través de celulares. Parece que fueran esos Nokia de los años 90, porque no se escucha bien, no se ve bien, y no se saben cuándo se descargaron, qué día se descargaron, qué computador los descargó, y cuándo se pusieron a disposición del fiscal. Ese va a ser un tema importante para vuestro conocimiento. Pero la misma policía analizó los elementos de prueba que podrían decir objetivar la posición del Ministerio Público, al abocar. ¿Y qué es lo que dice? Lo contradice. Es por eso que tienen un voto en el primer juicio que ya ocurrió. Equivoca también el Ministerio del Interior con el Ministerio Público con respecto a que dice ya están condenados por el hecho del 14 de noviembre. Señoría, el considerando noveno, que hay que seguir la pista, el considerando noveno del juicio del 10 de mayo del 2021, lo de la Corte Suprema, en donde dice cuáles son las particularidades de esta situación, de estas participaciones que se están viendo hoy día, ¿quedan claras? No le quedan claras al Ministerio del Interior, mucho menos a los acusados. Sí, lo que queda claro es que finalmente mi representado en este juicio, y tal como su resolución de ayer, por 3 elaboraciones, artículo 10 de la ley 17.798, va a ser enjuiciado. Y si es absuelto, debería ser liberado de toda situación. El último aspecto, la congruencia. Y este es el aspecto más importante. Se dijo por el Ministerio Público en su acusación, por el Consejo de Defensa del Estado y por el Ministerio del Interior, de que todos los policías, los 33, estos que hablaban por WhatsApp, y estaban filmando y todo lo demás, estaban en una situación, ellos saben cómo le llaman, situación preventiva intramarchas. En la querella del Ministerio del Interior, él los calificó de intramarchas. Ellos se califican para patrulla de cazadores. Bueno, ¿eso es legal en un Estado democrático de derecho? Yo quiero decir, y terminar con las palabras de un tratadista chileno que está bastante lejos de pensar como uno, pero cree en el Estado democrático de derecho, que es el profesor Bofill. El profesor Bofill, en su libro, citando el caso Holstein contra Estados Unidos, dice que en un Estado democrático de derecho ningún fin justifica los medios, ninguna condena tiene que pasar sobre la ley. Y dice algo que quiero dejar patente en el presente juicio. El Estado no puede olvidar que sus acciones están limitadas por el Estado democrático de derecho.
Así será, y es por eso que habrá y solicito una sentencia absolutoria a favor de mi representado. Muchas gracias. Muy bien. Señores Espinosa y Rojas, como se lo dije al inicio de esta audiencia, uno de sus derechos es el de guardar silencio. Sin perjuicio de lo anterior, ustedes en esta oportunidad y durante todo el procedimiento pueden renunciar a este derecho a guardar silencio y prestar declaración en juicio. Si ustedes renuncian a este derecho a guardar silencio y prestan declaración en juicio, tengo que advertirles que serán interrogados tanto por el Ministerio Público, los querellantes, esto es el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio del Interior, sus defensas y las defensas del restante imputado, como también por estas juezas. ¿Han conferenciado con sus abogados para tomar una decisión, señor Espinosa? No, magistrada. ¿No ha conferenciado? No, todavía no. Ya. ¿El señor Rojas ha conferenciado con su abogado para tomar No, esa decisión? No, magistrada. No, Muy bien. no. Entonces, antes de preguntarles, les voy a pedir a don Francisco que les abra a cada uno de los imputados una sala aparte, una sala pequeña, para que puedan conferenciar con sus abogados antes de tomar una decisión. Muchas gracias.